bienvenidos al podcast Predicador Americano. Y ahora Oswald Chamaua. Se han ejercitado para entender los misterios de Dios, que para nosotros ya no son misterios porque ya nos fueron revelados y nos fueron iluminados en la Escritura. Y por ellos creímos. Ya no son misterios, pero hay tanto creyente con años de confesar ser creyente, pero inmaduro en la fe, aún siendo débil en la fe, no sabiendo distinguir el bien y el mal, metiendo todo en una misma bolsa o juzgando las cosas de manera incorrecta. En tiempos de crisis, la palabra de Dios es el único remedio para la vida del hombre. Su palabra es capaz de impactar nuestra vida personal y familiar. Es la oportunidad de tener luz en nuestro camino. Con las promesas de Dios escritas en su palabra, podemos descansar y confiar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracia y paz, hermanos, y bienvenidos a una nueva transmisión del podcast Predicador Americano. Este día tengo el privilegio de compartir con ustedes el segmento La Mente Cristiana y vamos a comenzar hablando del porqué de la importancia de la mente en la vida de la fe. ¿Okay? ¿Cuántos han visto la película Intensamente? Una película para niños, pero que tiene un interesante mensaje acerca de la conducta, acerca del comportamiento y cómo nuestra mente domina nuestras actitudes, nuestras acciones. Aunque en la película, tengo que aclarar, si se fijan, los personajes principales en la mente de la niña son emociones, representan emociones, tristeza, alegría, ira y miedo. Y pareciera que las emociones dominan la mente de la niña y pareciera que la película da a entender que nuestra mente está dominada por emociones, lo cual no es así. La película debiera incluir, por ejemplo, un personaje que maneje la lógica, un personaje que maneje la racionalidad, porque nuestra mente incluye todo eso, las emociones, el intelecto, la personalidad, lo que nos hace ser lo que somos. Entonces vamos a hablar de la importancia de la mente en la vida del creyente. Y en este segmento le voy a pedir que sea como los cristianos de Berea, que cuestione, que vaya a la Escritura, que investigue, porque de eso se trata el uso de la mente, de indagar, de inquirir. Entonces vamos a comenzar el porqué de la importancia de la mente en la vida de la fe. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que la mente es clave para nuestra adoración a Dios. Vamos a leer el pasaje de Deuteronomio 6:5 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando dice alma, se refiere a la esencia del ser, se refiere a nuestra conciencia. Y lo que el texto trata de decir o quiere decir es que debemos amar a nuestro Dios de manera íntegra, con todo nuestro ser. Incluye la parte emotiva, que podríamos decir el corazón, incluye el alma, que es la conciencia, incluye la fuerza, que tiene que ver con lo físico, que adoremos a Dios incluso con nuestro tiempo. Dice Mateo 22:37, que es un versículo paralelo a este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La mente entonces, hermanos, es clave para nuestra adoración. Lo primero que debemos entender acerca de la importancia de la mente en la vida de la fe es que Dios ha dejado un mandamiento que explícitamente dice que lo adoremos y que lo amemos con nuestra mente. Como segundo punto, podemos decir que la mente es el repositorio de la sabiduría. Un repositorio es una especie de depósito, pero en un depósito las cosas están inertes, las cosas están sin movimiento, pero en un repositorio las cosas se organizan. En nuestra mente hay un cúmulo de ideas que hemos adquirido por el estudio, por la experiencia, en base a lo que hemos aprendido en nuestras congregaciones, en base a la crianza en nuestra familia. Y todo ese cúmulo de conocimiento está ahí, en la mente, y eso nos hace ser quienes somos.
Entonces la mente es el repositorio de la sabiduría, el repositorio donde Dios también quiere que entendamos y que conozcamos qué es el bien y qué es el mal. Y para eso vamos a ir a Proverbios capítulo 1. Muy famoso pasaje, Proverbios 1 del 1 al 7. Escuche. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y el pasaje termina diciendo: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿De qué habla todo este pasaje? Habla de entender, habla de discernimiento, habla de conocer, habla de inteligencia. Está hablando de la mente. Es en nuestra mente donde Dios pone la semilla del Evangelio para que llegue a nuestro corazón y a nuestro ser. No estoy hablando solamente de un ejercicio intelectual, no se trata de eso. Y el problema ha sido que muchos cristianos hemos considerado la mente como algo no espiritual, el intelecto como algo que no pertenece a la vida de piedad, que el estudio es algo de la carne, o algo que por lo menos no tiene que ver con la devoción a Dios. En cambio, entregamos a las emociones, al sentimiento, el valor supremo de ser algo bueno, de ser algo piadoso, algo que se siente bonito. Como lo que decíamos acerca de la película. Las emociones dominan y, lastimosamente, en muchas personas creyentes son las emociones las que prevalecen acerca de qué decir, qué hacer, cómo accionar, qué pensar acerca de Dios, qué pensar acerca de la fe cristiana. A eso le podemos llamar emocionalismo, la tendencia a confiar en las emociones como algo a lo cual seguir. Y hemos escuchado, y se escucha a menudo de parte de predicadores decir: escuche su corazón, cuando la Biblia misma nos enseña que el corazón es engañoso. Sin embargo, Dios nos ha redimido y quiere que nuestras emociones también estén sustentadas en el conocimiento de Dios. Y para eso necesitamos usar nuestra mente. Entonces llevamos 2 puntos. Primer punto, la mente es clave para nuestra adoración a Dios. Segundo punto, la mente es el repositorio de la sabiduría. Tercer punto, en la mente se concibe el pecado. Santiago 1, versículos 13 al 15, dice así: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen luego. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Escuche bien lo que dice. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. ¿Dónde se generan los malos deseos? Las intenciones. Sí, podemos hablar del corazón, ¿ya? Podemos hablar de cierta emoción que nos inclina mal, pero es en el pensamiento, en la mente, donde se lleva a cabo, donde se concibe la idea de hacer algo contrario a lo que dice Dios. Cuando la serpiente tentó a Eva en el jardín del Edén, habló a su corazón, pero Eva tuvo que pensar: ¿será cierto entonces que Dios no quiere que conozcamos algo? ¿Será entonces que Dios nos ha prohibido algo que es de hecho para nuestro bien? Entonces Dios quizás no es tan bueno como parece ser. La mente empieza a maquinar y empieza entonces a elucubrar un camino para hacer el mal. Y ahí se mezclan emociones
y un sinfín de cosas que terminan en la desobediencia a Dios, que es el pecado. Como cristianos nos consideramos redimidos, pero este texto, este punto en el cual decimos que en la mente se concibe el pecado, es tan importante porque si nuestra mente ha sido redimida, entonces nuestros pensamientos, los pensamientos que deben predominar, deben contrarrestar, deben prevalecer sobre la mente carnal. Porque hay entonces que distinguir, como dice la Escritura también, la mente carnal de la mente espiritual. Sin embargo, nuestra mente es una. Y entendamos entonces que en este caso, mente se refiere a todas las ideas, pensamientos que no se sujetan a Dios. Y la mente espiritual no es una mente dominada por la emoción, no es una mente dominada por sentimientos de tranquilidad, de paz, no. Es una mente dominada por la verdad, dominada por el Evangelio, iluminada por Dios, que busca hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. No es una mente solamente que se preocupa por ir a la iglesia, no, una mente que busca que en todo se glorifique a Dios. Mientras que la mente carnal no necesariamente es una mente que busca hacer el mal y hacerle mal a alguien, no. Una mente carnal es simplemente aquella mente que no considera a Dios como Señor. Es aquella mente que no se sujeta a Jesús y a sus mandamientos. Esa es una mente carnal. Y es en esa mente donde se conciben los pecados. Y hay una lucha entonces en la mente. Pero por eso es necesario que nuestros sentidos estén ejercitados, como vamos a ver también. Entonces el tercer punto, en la mente se concibe el pecado. De ahí la importancia de cultivarla. Y el cuarto punto, la mente renovada, entrenada, produce madurez. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden a este siglo, dice otra versión. No se amolden a las ideas que prevalecen en este mundo, sino que sean transformados por la renovación que su mente ha tenido. Nuestra mente ha sido renovada. Pero es un imperativo. Tienen que ser, sean transformados mediante la renovación de su mente. No es una cuestión pasiva, es un entrenamiento que se requiere. Hebreos 5, del 7 al 14, dice: En los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión, aunque era hijo. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga ahora lo que dice el apóstol. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El apóstol está hablando de temas profundos acá, pero viene y dice: no están listos para esta conversación, como dice el meme. No están listos para esta conversación porque no se han entrenado, no se han ejercitado para entender los misterios de Dios, que para nosotros ya no son misterios porque ya nos fueron revelados y nos fueron iluminados en la Escritura, y por ellos creímos. Ya no son misterio, pero hay tanto creyente con años de confesar ser creyente,
pero inmaduro en la fe, aún siendo débil en la fe, no sabiendo distinguir el bien y el mal, metiendo todo en una misma bolsa o juzgando las cosas de manera incorrecta, debido a posiblemente falta de instrucción, pero debido también a falta de interés en el uso de la mente, en el ejercicio de los sentidos. Es un llamado fuerte el que hace el apóstol, un llamado de atención. Lo que les entra por un oído les sale por el otro. En otra versión dice, son tardos para oír. Podría decir, son torpes para oír. No hemos querido aprender. Es importante entonces entender este cuarto punto, que una mente renovada, obviamente estamos hablando de la mente cristiana que ha sido renovada y entrenada, produce madurez. Si queremos alcanzar la madurez espiritual, es necesario entrenar y ejercitar nuestros sentidos, nuestra mente. Hay un tercer pasaje en este punto, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Claro, confirmando lo que ya leímos. Entonces hemos visto 4 puntos. La mente es clave para nuestra adoración a Dios. La mente es el repositorio de la sabiduría. La mente o en la mente se concibe el pecado. La mente renovada, entrenada, produce madurez. Y por último podemos decir que la mente es clave en la estrategia de dominio del Señor. Llamamos a Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué hace un rey? Un rey conquista, un rey expande su reino. Y cuando oramos el Padre Nuestro, ¿cuál es la primera petición? Venga tu reino. Venga tu reino. Dios está activo, extendiendo su reino. Y decimos, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué esperamos entonces con esa petición? No estamos hablando de que esperamos saber la voluntad de Dios hecha cuando estemos en el cielo. Dice, la petición dice que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces estamos pidiendo que el reino de Dios se establezca aquí y ahora, mientras Él viene, claro. Pero hay una ejecución activa de la voluntad de Dios en esta tierra, en este mundo, porque es el mundo que Él creó, que entra en choque con las ideas y pensamientos de este mundo, que cuando la Biblia dice mundo, de forma negativa se refiere a todas las ideas que no se sujetan a Dios. Y eso es lo que vemos en nuestro diario vivir. Guerras, egoísmo, politiquería, un sinfín de cosas, maldad. Y sin embargo Dios ha venido trabajando activamente y utilizando a su iglesia, a creyentes, para transformar por medio de la verdad y el evangelio. ¿Qué pasajes nos confirman esto? Primera carta a los Corintios capítulo 2, lo leo un poco rápido. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué increíble pasaje, qué interesante, qué intensa reflexión del apóstol, que nos dice: ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién conoce sus misterios? Pero nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. A nosotros nos ha sido revelado el misterio, que no es otra cosa que Cristo mismo, salvando y redimiendo al mundo. Ese es el gran privilegio que tenemos, y de ahí la importancia de la mente. ¿Quiere decir este pasaje que no hace falta estudiar para los exámenes? ¿Que podemos memorizar todo rápidamente? No, habla de que el pensamiento nuestro está iluminado por la mente de Dios. Y terminamos con el pasaje de 2 Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este punto, la mente es clave en la estrategia de dominio del Señor. Dios está buscando llevar cautivo todo pensamiento, y somos nosotros los embajadores, los agentes de esa transformación en este mundo mientras Él viene. Jesucristo solía decir, cuando estuvo aquí en la tierra, al final de sus discursos: el que tenga oídos para oír, que oiga. Puedo tomar ese pasaje, esa frase, y de alguna manera traducirlo o parafrasearlo y decir: el que tiene mente para entender, que entienda. Gracia y paz. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que el mensaje haya sido de edificación para tu vida. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube y suscribirte, visitar nuestra fanpage en Facebook, así como nuestro perfil en Instagram. Recuerda, la mente cristiana es clave para vivir una vida de fe piadosa y agradable al Señor. Espero que nos veamos la próxima. Gracia y paz.